Aprende Max. Suscríbete. En esta ocasión hablaremos sobre uno de los episodios más oscuros y terribles de la historia moderna. El Holocausto. El Holocausto, también conocido como la Shoah, palabra hebrea que significa catástrofe o destrucción, constituye uno de los crímenes más atroces de la historia de la humanidad. Entre 1941 y 1945, el régimen nazi alemán, dirigido por Adolf Hitler, implementó un plan sistemático para exterminar a los judíos europeos y a otros grupos considerados inferiores, según su ideología racista. Se calcula que más de 6 millones de judíos fueron asesinados, junto con millones de víctimas no judías, como prisioneros de guerra soviéticos, gitanos, roma y sinti, personas con discapacidad, homosexuales, testigos de Jehová y opositores políticos. Orígenes ideológicos y políticos. Para comprender el Holocausto es necesario analizar las raíces ideológicas del nazismo. A principios del siglo XX, Europa se encontraba marcada por el antisemitismo, una forma de odio hacia los judíos que tenía tanto dimensiones religiosas como raciales. Con el ascenso del nacionalismo y las teorías pseudocientíficas sobre la pureza de la raza, los judíos fueron convertidos en el chivo expiatorio de los problemas sociales y económicos. Adolf Hitler, en su libro Mein Kampf, Mi lucha, escrito en prisión en 1924, expuso su visión del mundo basada en el racismo y el antisemitismo. Consideraba que la historia era una lucha entre razas, y que la raza aria debía dominar. Cuando el Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán, partido nazi, llegó al poder en 1933, estas ideas se convirtieron en políticas de Estado. La persecución y exclusión de los judíos. Desde los primeros años del régimen nazi, los judíos fueron despojados de sus derechos civiles y económicos. En 1935 se promulgaron las leyes de Nuremberg, que prohibían los matrimonios entre judíos y no judíos y les negaban la ciudadanía alemana. A partir de entonces, fueron marginados de la vida pública, expulsados de sus trabajos, escuelas y profesiones. Uno de los episodios más simbólicos de la persecución fue la Noche de los Cristales Rotos, Kristallnacht, ocurrida el 9 y 10 de noviembre de 1938, cuando sinagogas, negocios y hogares judíos fueron destruidos en toda Alemania y Austria. Este pogromo marcó el paso de la discriminación legal a la violencia física sistemática. La guerra y la solución final. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939 y la invasión de Polonia, el nazismo extendió su control sobre millones de judíos en Europa del Este. Inicialmente, las autoridades nazis los concentraron en guetos, barrios cerrados donde vivían en condiciones infrahumanas, hacinados y con escaso acceso a alimentos y medicinas. A partir de 1941, con la invasión de la Unión Soviética, comenzó una nueva fase del genocidio. Escuadrones de la muerte, conocidos como Einsatzgruppen, seguían al ejército alemán y fusilaban masivamente a comunidades judías enteras. Sin embargo, el régimen buscaba un método más rápido y eficiente para eliminar a sus víctimas. Así nació la solución final, el plan nazi para el exterminio total del pueblo judío. Los campos de concentración y exterminio. Entre 1941 y 1945, Alemania y sus aliados establecieron una red de miles de campos de concentración, trabajo forzado y exterminio en toda Europa. Algunos de los más notorios fueron Auschwitz-Birkenau, Treblinka, Sobibor, Belzec, Chelmno y Majdanek. En estos campos, los prisioneros eran despojados de sus pertenencias, marcados con números en lugar de nombres y forzados a realizar trabajos en condiciones extremas. Aquellos que no podían trabajar, mujeres, niños, ancianos, eran enviados directamente a las cámaras de gas, donde morían asfixiados con el gas Zyklon B. Los cuerpos eran luego cremados en hornos industriales. Auschwitz, ubicado en la Polonia ocupada, se convirtió en el símbolo del Holocausto. Allí fueron asesinadas más de 1 millón de personas. Las condiciones inhumanas, el hambre, las enfermedades, la tortura y los experimentos médicos realizados por figuras como Joseph Mengele reflejan el nivel de crueldad que alcanzó el régimen nazi. La liberación y las consecuencias.
A medida que los aliados avanzaban hacia Alemania, los campos comenzaron a ser liberados entre 1944 y 1945. Las tropas soviéticas fueron las primeras en entrar en Auschwitz, encontrando miles de sobrevivientes en estado de extrema desnutrición y montones de cadáveres. El mundo entero quedó horrorizado al conocer la magnitud de los crímenes cometidos. Tras la guerra, los juicios de Nuremberg, 1945 a 1946, llevaron ante la justicia a los principales líderes nazis. Por primera vez en la historia, se estableció la categoría de crímenes contra la humanidad para describir las atrocidades cometidas durante el Holocausto. Memoria y enseñanza. El Holocausto dejó una huella indeleble en la memoria colectiva de la humanidad. Desde entonces, se han creado museos, monumentos y programas educativos en todo el mundo para recordar a las víctimas y promover la reflexión sobre las consecuencias del odio, el racismo y la indiferencia. El lema, "Nunca más", resume la lección fundamental de esta tragedia. Solo recordando y comprendiendo el pasado se puede evitar su repetición. Esto fue una breve reseña sobre uno de los peores episodios en la historia moderna. Esto es Aprende Max. Suscríbete.